visto en los días anteriores que los tres primeros mandamientos tienen que ver directamente con la naturaleza y la unicidad y exclusividad de Dios frente a otros dioses. Estuvimos viendo de qué importante es el respeto incomparable hacia su persona y cómo también el último día, cómo Dios se revela a través de diferentes nombres y estuvimos viendo unos ejemplos de esos nombres que reflejan sus atributos. Dios es único, Dios es uno, no hay otros dioses, Dios abomina la adoración a cualquier obra de nuestras manos y su nombre es santo y por lo cual hemos de ser muy respetuosos, incluso con las palabras que salgan de nuestros labios. Todo esto lo estuvimos viendo un poco, más o menos, en los últimos días. Ahora con el cuarto mandamiento, nos centramos en cómo Dios interviene en la vida social y personal del hombre, legislando, dando una ley sobre lo más esencial. Tiene una relación directa con el trabajo, tiene una relación directa con el tiempo, e incluso y sobre todo con honrar su nombre. Dice Éxodo, vamos a Éxodo, capítulo 20. Estamos, ya sabéis que en el capítulo 20 de Éxodo es donde aparecen los llamados, conocidos 10 mandamientos. Y el versículo 8 al 11 queda reflejado este cuarto mandamiento. Vamos a ver. Dice Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ahora vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Mateo 12, versículos del 1 al 8. Es un pasaje paralelo donde vemos cómo Jesús reacciona, luego lo comentaremos, cómo reacciona ante lo que es la actividad o la no actividad del día de reposo. Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose a su persona. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo. El día de honrar al Señor. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les anunció el dolor que experimentarían
para sacar el fruto de la tierra. Y cómo el sudor de la frente, el esfuerzo, el trabajo, el tiempo, ¿no? Todo lo que eso implica, el fracaso incluso, todo eso iba a ser una constante en la vida de la humanidad, ¿no? Y nosotros somos testigos de que eso es así. Ahora, con este cuarto mandamiento, Dios pone al trabajo en su lugar. Es el deber lógico de la existencia, es una pieza clave en la vida del ser humano, ¿verdad? Y de las relaciones entre las personas. El que podamos tener un trabajo, que podamos tener unos ingresos. Pero aquí Dios está legislando algo interesante. Dice, la prueba mayor que estamos pendientes del tema del trabajo es todo el estrés, ¿no? que ocasiona, o la ansiedad que provoca, especialmente en estos tiempos. Gente que quiere trabajar y no puede trabajar, por ejemplo. La falta de trabajo, de ingresos, no solo afecta a la economía familiar, sino que también es una cuestión de tensión, de ansiedad, de frustración, de depresión, de conflictos, de relaciones en la familia, incluso de somatizar, de tener dolores de estómago o ansiedad de pecho. Cuando falta trabajo o la cuestión del trabajo nos afecta de manera directa a nuestro cuerpo. Así que este cuarto mandamiento pone en orden las piezas de este rompecabezas que es el vivir. Y pone un poco en orden lo que es la revelación divina, y sobre todo es un puente, este cuarto mandamiento es un puente de los otros 6 mandamientos que tienen que ver con las relaciones. Ya iremos hablando en los próximos días, ¿no? Los 4 primeros mandamientos es una relación con Dios, los otros 6 son mandamientos relacionados entre los hombres. Pero aparece este cuarto mandamiento de una manera diferente al resto, es como un puente. Así que vamos a ver algo muy importante, porque el mandamiento, recordando el final de la lectura que hemos hecho en Éxodo, tiene un propósito, que es santificarlo. Santificar este día de descanso, ponerlo en las manos de Dios. Tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo y con el uso del tiempo. Dice Eclesiastés, capítulo 1, versículos 3 y 4, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Acordaos lo que hemos leído en Éxodo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El capítulo 3 también de Eclesiastés, seguramente que lo tenemos presente, cuando nos habla acerca del tiempo, ¿no? Nos habla de que hay tiempo para todo. Hay tiempo para amar, hay tiempo para morir, para plantar, para cosechar, para abrazar, para reír. Hay tiempo para destruir, para construir. Hay tiempo para llorar y para reír. Y finalmente en ese capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 11, nos dice, lo recordamos el otro día también, que Dios ha puesto tiempo, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El propio Señor Jesús hizo las cosas a su tiempo. Estamos viendo lo importante que para Dios es el tiempo, aunque Él es eterno. El propio Señor Jesús hizo las cosas a su debido tiempo. Se encarnó cuando las circunstancias históricas, desde el punto de vista del hombre, eran las apropiadas. Dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, a los 12 años
Jesús manifestó qué clase de niño era y cuál iba a ser su misión, ¿no? Y fue el tiempo apropiado para empezar a poner en evidencia quién era. Durante 18 años, el Señor Jesús estuvo en el anonimato prácticamente, ahí en la carpintería de Nazaret, llevando una vida rutinaria. Pero cuando llegó el tiempo, el momento de iniciar su ministerio, entonces dice Lucas, capítulo 9, versículo 51, que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro, es decir, tomó la decisión de ir a Jerusalén. O sea, los tiempos para Dios son importantes. Por tanto, Dios, este Dios creador, este Dios eterno, desde su eternidad, que ha creado al hombre, que conoce la temporalidad del ser humano, del hombre, de sus criaturas, Dios entonces legisla algo muy importante como es el descanso. Y fijaos que Dios ya legisló esto algo tan importante del descanso del trabajo hace, pues eso, unos 4.000 años casi. Cómo emplear el tiempo para beneficio del hombre y para bendición para el propio hombre, para los que le rodean y para honrar a Dios. Así que el tema no es menor, el tema no es menor. El séptimo día ha de preservarse para el descanso. Eso es lo que Dios dice. Después de 6 días de trabajo, Dios dice que hay que descansar, hay que parar. Es una cuestión de salud física, es una cuestión de salud mental, social, como es el dormir o es el comer. Y es tan importante ese aspecto que Dios lo quiso legislar así. Para los judíos esto fue una exageración. Ya sabéis que empezaron a poner leyes a través de los siglos. Para los judíos no se podía hacer ningún esfuerzo ni trabajar. Se tomaron tan al pie de la letra esta historia, esta ley, que ni siquiera los animales, ni los criados podían hacer nada, ni incluso aquellos extranjeros que estaban conviviendo dentro de la casa podían hacer nada. Por eso esta ley, la ley del cuarto mandamiento, es una ley comprensiva y compasiva. Dice, acuérdate de que en 6 días, lo hemos leído antes, acuérdate que en 6 días Dios, o el Señor, hizo los cielos y la tierra y descansó al 7º día. Acuérdate. Es un descanso que estaba instituido antes incluso que la promulgación de los 10 mandamientos. ¿Vale? Antes de Dios legislar los 10 mandamientos, el Señor, y así aparece en Génesis, dice que al 7º día descansó. Hay aquí diferentes opiniones si el 7º día o los días eran de 24 horas. Personalmente tengo dudas sobre eso, pero lo cierto es de que después de un periodo de creación vino parada de parte de Dios. Ahora bien, detrás de la cuestión del descanso hay un propósito sublime, hay algo extraordinario. El Señor no solo quiere que descansemos, sino que usemos también el descanso para honrarle a Él. El descanso, bueno, pueden llevarnos a la vagancia, como el oso panda ¿no? Que está durmiendo tranquilamente. Puede llevarnos a la ociosidad, al descuido, a la propia contemplación de uno mismo. Esto lo sabemos por experiencia. Estos meses, en muchos casos,
el confinamiento nos ha dado demasiadas oportunidades para no hacer nada o para vaguear porque no nos queda otra cosa, pero en cualquier caso, todo aquello que produce el centrarse en uno mismo, eso de ninguna manera honra a Dios. Otra cosa es que nos obliguen o que no podamos trabajar por los motivos que sean. Pero el descanso que promulga Dios es para honrarle a Él. Los judíos transformaron el sentido de la ley en una serie de legalismos interminables, imposibles de cumplir. Por ejemplo, tenían 39 definiciones de trabajo en el día de descanso. Una de ellas era la cuestión de llevar una carga. Entonces, ¿qué era llevar una carga? Decía, cuidado a ver en qué consiste llevar una carga. Llevar a tu hijo en brazos era una carga, era un dilema. Porque si es un bebé, si es Marcelita, la puedes llevar en brazos, según sus normas, y si además ese hijo o esa hija lleva una piedra en su mano, ¿eso era una carga? Así, hasta este punto se complicaban los judíos en cumplir leyes e ir añadiendo leyes, hasta el desquicio. Quizá hacemos nosotros a veces igual, ¿no? Imponemos normas en el ámbito de la comunidad para hacer o dejar de hacer cosas, cuando lo único que Dios quiere es que le honremos. Es que le honremos. La cuestión es que a veces nos hemos planteado, ¿trabajarás en domingo? Bueno, pues si puedes evitarlo, evítalo, pero no siempre es posible, circunstancias personales. Nosotros hemos tenido que pasar experiencias así. Se cuenta de un empresario que quería exigirle a uno de sus trabajadores, que era cristiano, que trabajase en domingo. Este empresario quería que su empleado trabajase en domingo. Y como sea que este se negaba, el trabajador, pues un día intentó convencerle, y como sabía que conocía algo de la Biblia, este empresario, le dijo, oye, ¿no dice tu Señor que si un asno se cayera a un pozo el día sábado, era lógico rescatarlo y sacarlo fuera? Y entonces el trabajador cristiano replicó, hombre, sí señor, pero si yo tuviese un asno que tuviera la costumbre de caerse al pozo todos los domingos, o vendo el animal o tapo el agujero, o tapo el hoyo. Es decir, una cosa es por necesidad y por circunstancias que hay que trabajar, y otra cosa es que uno descuide el domingo, porque el domingo es un tiempo especial, el domingo, el tiempo de descanso que el Señor nos da. Cristo, hemos leído antes que Cristo irrumpió el sentido del tiempo, primero demostrando lo ridículo de las normas que habían impuesto a los judíos. ¿Recordáis la lectura que hemos hecho? Los discípulos cogieron unos granos de trigo para comer, no para dedicarse a hacer recolección, sino para comer, unas espigas. Los fariseos, cuando vieron que los discípulos de Jesús comenzaron a arrancar espigas para comer, empezaron a acusarle de transgredir la ley. Y su respuesta, la respuesta de Jesús, concluyó con una referencia del libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, diciendo, misericordia quiero y no sacrificio, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otro momento, también en Mateo, repite esta cita diciendo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia por encima de la ley. Misericordia por encima de la ley. Jesús transformó el valor del día de reposo cambiándole por el día del Señor. ¿Y cómo lo hizo?
pues con algo extraordinario, ¿no? Transformando el sábado como el día más importante de la ley y de la promulgación del propio Dios por el primer domingo de la semana por causa de la celebración del milagro de la resurrección. Mateo 28:1, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Y los 4 evangelios nos dan este mismo relato, ¿no? De el primer día de la semana fueron que sería el domingo, nuestro domingo. Empezó a ser ya un hábito desde el principio de la Iglesia, un hábito de que se encontraban los cristianos el primer día de la semana. Era la celebración de Jesucristo, la celebración de la resurrección. Leemos en Hechos 27 que el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, relata Lucas. También el primer día de la semana era cuando lo dedicaban a apartar el dinero de las ofrendas, que no era menor tema. Dice 1 Corintios 16:2, también cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tan importante era el primer día de la semana, nuestro domingo ahora, que también lo dedicaban a apartar sus ofrendas para la obra de Dios. Así que todo lo que era el partimiento del pan, la comunión entre los hermanos, la contribución de las ofrendas, todo se centraba en el primer día de la semana, y ese vino a ser el día del Señor. ¿Cómo honrar al Señor de manera especial un día a la semana? Bueno, ahora no estamos en domingo, estamos en domingo y estamos honrando al Señor, o pretendemos estar honrándole, ¿verdad? Hay comunidades, hay iglesias que se encuentran, reúnen todos los días de la semana. Pues es una bendición y ojalá que pudiéramos hacerlo de manera permanente. Pero el día del Señor es el día del Señor. La documentación histórica del siglo II ya mostraba cómo los cristianos ya observaban, desde el principio, observaban el domingo como el día del Señor. Hasta que, por edicto de Constantino, el emperador Constantino, en el año 321, fue ya oficial y ya se fue deteriorando también muchos aspectos de la Iglesia. La Iglesia cristiana, en homenaje a la resurrección de Jesucristo, señaló el domingo como el día de celebración. Por eso nosotros le damos el culto de celebración. Estamos celebrando la victoria sobre el pecado. Estamos celebrando que Jesucristo vive. Estamos celebrando que somos su Iglesia. Es una auténtica fiesta especial que da sentido a nuestra comunidad. Y si uno no lo vive así, bueno, es como ir a una fiesta invitado y que está en un rincón y simplemente no participa de todo, ¿no? Así, es cierto que para Dios todos los días son iguales, ¿no? Para Dios no hay diferencias y tampoco debemos juzgar a nadie porque uno puede hacer una cosa o puede dejar a la otra. Pero el Señor reconoce para nuestro bien, para nuestra salud espiritual, que debemos apartar un tiempo para el Señor. El día del Señor es un día para las relaciones. Es cierto que ahora, como decía el otro día, ¿no?, el domingo, ¿no?, estamos dispersos por la cuestión de la pandemia. Pero es un día para establecer relaciones a nivel de familia, amigos, convivencia, fomentar el amor fraternal, compartir experiencias, orar unos por otros, animarnos en las adversidades, también celebrar. ¿Cuántas veces aquí en esta iglesia, ¿no?, estamos, sobre todo en el pasado, porque ahora casi es imposible, ¿no?, hemos celebrado tantos cumpleaños, aniversarios o comidas de convivencia, ¿no?
Es una manera práctica de evidenciar la unidad del cuerpo de Cristo. El día del Señor es un día para meditar en su palabra. Lo podemos y debemos hacer todos los días, meditar en su palabra. Pero el domingo, o la oportunidad que la iglesia se reúne, se congrega, es una ocasión especial. Y así hay que vivirlo, como un momento especial, para alimentar nuestra alma, para, a través de las alabanzas, de la lectura bíblica, de la meditación, de la Santa Cena cuando la celebramos, de la proclamación de la palabra o del estudio sistemático, es una ocasión especial para vivir el día de reposo, que en estos momentos para nosotros es el domingo. Dice 1 Corintios 14, 26, ¿qué pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Nos enriquecemos cuando nos juntamos. Y claro, sí, lógicamente el domingo es un día especial, es el día de reposo. Pero lo podemos hacer y lo hacemos en cada momento que nos juntamos. Apartar un día de la semana, el Señor nos ayuda a vivir según sus valores, según los valores del Señor. Nos reenfoca periódicamente. Compartían el otro día, ¿no?, Jaime y Miriam, ¿no? Es que hace varios domingos que no podemos asistir al culto. Y así nos sentimos muchas veces, aquellos que nos gusta y disfrutamos de la comunión fraternal, ¿no? Cuando dejamos de pasar un tiempo sin poder ir, por las razones que sean, nos falta algo, porque es el día del Señor. También nos ayuda a pensar en las necesidades de la familia de Dios. Tenemos muchos medios ahora, ¿no?, a través del WhatsApp, de Facebook, de comunicados, pero ese contacto visual, presencial, nos ayuda a estar más próximos los unos de los otros y también a ser partícipes de la obra de Dios en este mundo. Por eso el consejo de Pablo sobre recoger ofrendas, que decía antes, primer día de la semana, tiene un sentido de generosidad, de fe, un estilo de responsabilidad. Bien, vamos a ir acabando. Dice, lo hemos leído en Éxodo 20, el final del versículo 11, en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si el Señor ha santificado un día, sin ser legalistas, que no lo somos, pero reconociendo que el Señor, en ese plan de lo mejor para nosotros, es que apartemos tiempo para juntarnos, para orar juntos, para leer su palabra, para compartir el amor fraternal, y todo eso contribuye a honrar a Dios, pues seamos obedientes también en este cuarto mandamiento de una manera muy, muy clara y viviéndolo desde la perspectiva del nuevo pacto en el que estamos, que es el pacto de la gracia del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a tener en mente esto. Qué importante es el día del Señor. Qué importante es. Y no menospreciemos no solamente el día del Señor, lógicamente, sino todas las oportunidades que tengamos para juntarnos y poder celebrar el amor de Dios y su obra a favor nuestro. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?